latinoamericano, ¿no? Los chilenos están precisamente junto con los argentinos en la parte extrema de América Latina y los mexicanos estamos en el otro extremo norte. Entonces, pues es algo bonito, ¿no? Ojalá cada día... Falta Carlos. Bueno, falta Carlos. Ya va a venir. Es del centro, mijo. Es del centro, del Caribe, además. Carlos es caribeño de la República Dominicana, creo que va a venir. Y bueno, algo que nosotros trabajamos mucho en nuestra institución es eso, ¿no? Nuestras reuniones siempre están llenas de un ambiente muy latinoamericano, de gente de todas partes de América Latina, y se nos unen también norteamericanos y europeos y australianos, pero siempre en el ambiente latinoamericano. América Latina es una región muy especial. Desde la época del Libertador, de Bolívar, él es quizá el primero, junto con Miranda, en prever esa unidad que se va a ir dando en el continente. Él, después de haber, bueno, no después, sino ya incluso dentro del proceso de liberación, va a proponer en varias de sus cartas, de Panamá es una de ellas, la unidad del continente. Y quizás sea el primer hombre en la historia de la humanidad que va a proponer lo que hoy son las Naciones Unidas. Él propone una organización de naciones del mundo. Él proponía que su centro fuese Panamá, y él dice, donde todas las naciones del mundo, decía del norte, del sur, del oriente y del occidente, y decía de todas las razas también, discutan los problemas del mundo, y en esa discusión vean las soluciones que se pueden dar. Y proponía que el epicentro fuese Panamá. Entonces ya él preveía esa unidad de la región, hablaba de la Gran Colombia, y de la Gran Colombia él la veía desde México hasta la Tierra del Fuego, y veía ciertas características muy especiales de la región, que varios intelectuales después van a ir desarrollando durante el siglo XIX y parte del siglo XX, en toda la región. Vamos a ver que el pensamiento del Libertador, de la unidad, se va a hacer un pensamiento regional. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Enrique Rodó, un uruguayo que va a trabajar el sentido de la unidad del latinoamericano, y va a escribir una obra que se llama El Ariel, donde él habla del ideal del joven latinoamericano, de lo que debiese ser el nuevo latinoamericano. Les recomiendo que lean esa obra, El Ariel. Yo la leí hace muchos años, de Enrique Rodó, ¿no? Y él ahí habla de un ser humano, además con profundos conocimientos, también con un espíritu libre, libertario, dispuesto a transformar al mundo y a la realidad del mundo, pero lo hace dentro del pensamiento latinoamericano, ¿no? Luego vamos a tener pensadores como en Perú, Arguedas y César Vallejo. César Vallejo es el que escribe Todas las Sangres, ¿no? Pues Arguedas. Entonces Arguedas, pero César Vallejo también, y otros más. Por ejemplo, ahí también va a estar Mariátegui y otros más, que van a estar vislumbrando esa unidad del continente. También vamos a tener en Chile, bueno, desde Gabriela Mistral, mismo Pablo Neruda, he leído algunas cosas de él que hablaban de esa unidad del continente, y otros intelectuales que ahora no recuerdo de Chile, que cuando estuve allá pude revisar algunos de ellos. Y vamos a ir encontrando intelectuales en toda la región, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica. Hay muchos centroamericanos que van a estar trabajando en la unidad del continente a través de la intelectualidad, desde Rubén Darío, ¿cómo se llama este otro poeta? Se me falta su nombre. Amado Nervo. Bueno, Amado Nervo era mexicano. En el Caribe, por ejemplo, uno va a encontrar a Padre de Cuba. Se me fue su nombre ahorita y es un poeta de mis favoritos. ¿Cómo se llama él? José Martí. Martí es un gran intelectual que va a trabajar y va a hablar mucho de la unidad del continente. En República Dominicana, de donde es Carlos, está Juan Bosch, que incluso llegó a ser presidente y desgraciadamente Estados Unidos invadió y lo quitaron inmediatamente. Pero Juan Bosch es uno de los grandes pensadores que va a hablar de la unidad de América Latina. Y hay otro pensador dominicano, Enrique Sureña,
a principios del siglo XX que va a tener una influencia muy, muy determinante tanto en México como en Sudamérica, hablando de la unidad. También en México pues está José Vasconcelos, el gran intelectual que va a hablar de la unidad latinoamericana, pero dentro de este grupo está Alfonso Reyes, Antonio Caso y pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y otros más que están dentro de ese núcleo que buscan el acercamiento y la unidad latinoamericana. Sin embargo, esta unidad no se ha dado, a pesar de que ha sido concebida, ha sido intelectualizada muchísimo. La realidad es que no se ha dado, y a veces pareciera que lo que nos separa es más grande y más fuerte que lo que nos une. Entonces habría que analizar por qué no se ha dado. Y el doctor Edith Olivares, de manera muy, muy clara, da algunos elementos para que esta unidad se concrete, para que esta unidad se haga una realidad. Un elemento lo va a dar en este libro, que es un libro precisamente, bueno, es un libro que toca muchos temas, un libro extraordinario, se llama La supremacía de la Ñana Yoga en la Edad del Saber. Ahí el capítulo 10 precisamente se llama El humanismo en el continente americano, ¿no? Les recomiendo que lo lean, es un capítulo excelente. Y él va mostrando cómo en la raíz de los latinoamericanos existen culturas que nos han heredado un gran humanismo. Y por ejemplo, va a hablar del pensamiento maya. Los mayas, que hoy se sabe que los mayas estaban desde Panamá hasta la zona norte de México, tuvieron una influencia impresionante y es muy probable que hayan tenido vínculo con culturas de Sudamérica. Los mayas tenían una filosofía profundamente humanista, una filosofía que además de que era matemática, su concepto de lo divino, por ejemplo, ellos decían que Dios, al cual nombraban como Hunapku o Hunapku, el vocablo maya para hablar del Dios, del Dios de la unidad, ¿no? Se acercaría al Dios de los monoteístas. Decían que Hunapku era el dador del movimiento y la medida, ¿no? Y concebían que entonces en el principio de todo estaba el movimiento y que el ser humano tenía la capacidad de medir ese movimiento en sus ciclos, en los ciclos de la vida, en los ciclos de la evolución. Y desarrollaron una sociedad tremendamente pedagógica, donde desde que nacía un ser humano hasta que moría estaba en un proceso de aprendizaje y de educación, de renovación continua. Pero tenían conceptos muy profundos. Por ejemplo, cuando un maya se encontraba con otro maya, no le decía como nosotros que decimos, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué tal? Que conversando con amigos europeos, les asombra mucho cómo los latinoamericanos, cuando nos saludamos, nos abrazamos y nos tocamos, ¿no? Les asombra mucho a los europeos que nos tocamos mucho. No, es que ustedes se tocan y se abrazan. Entonces, ellos no se tocan tanto, pero en el Oriente todavía es más fuerte. Allá no se tocan, ¿no? En Japón y China es simplemente no tocarse. Entonces el latinoamericano se abraza, se toca, entra en contacto, se vincula, quiere saber cómo está el otro, le pregunta cómo está y hasta se ponen a conversar y rápidamente hay ese vínculo, ¿no? Entonces a los europeos les asombra bastante y eso es algo que heredamos, parece que de las antiguas culturas. Por ejemplo, cuando un maya se encontraba con otro maya, le decía In Lakesh, ¿no? Era el saludo. In Lakesh significa tú eres mi otro yo. Y el otro le respondía Alaken, yo soy tú, ¿no? O sea, imagínense que voy en la calle y en lugar de decirle solo, le digo, tú eres mi otro yo, así como saluda. Y el otro le dice, yo soy tú. ¿De cuál fumaron? Pero sería bonito. ¿De cuál fumaron? Te van a decir. Claro, en realidad, cuando uno ve el trasfondo que hay en ese saludo, uno va a encontrar un pensamiento muy profundo, una concepción tremendamente profunda de la vida, del ser humano en esa misión que tiene que cumplir en la vida misma. No era un saludo que emergió así como porque efectivamente se fumaron algo y entonces imaginaron tal cosa, sino que una construcción cultural de siglos que les permitió llegar a concebir la vida humana de una manera muy particular, muy humanista, muy profunda. Las construcciones mayas
están en zonas de selva centroamericana y algunas de montaña, pero son construcciones tremendamente vinculadas al ambiente natural. No son construcciones que nieguen el ambiente natural o que lo destruyan, sino son construcciones que se integran al ambiente natural, como las construcciones incas, ¿no? Uno va a Machu Picchu y está la montaña ahí, pero dentro de la montaña está la ciudad y está integrada a la ciudad. Igual que los incas, que los antiguos peruanos, los mayas van a construir sus ciudades en función de los ciclos de la vida, orientadas a solsticios y equinoccios, ¿no? Y van a respetar mucho esos ciclos. Uno podría, desde cierta concepción pues sí, muy de los conquistadores, decir que su pensamiento era animista, que por eso construían sus templos a los equinoccios y los solsticios, porque eran adoradores del sol. Pero si uno tiene más sentido común y es un poco más racional y más objetivo, uno se va a dar cuenta que no es así, que simplemente se dieron cuenta de cómo eran los ciclos de la vida y buscaron integrarse a esos ciclos de la vida, buscaron estar en comunión con esos ciclos de la vida. Que ese es un problema que nuestras sociedades tienen, que no logran todavía entender los ciclos de la vida, ni estudiarlos, ni se dan cuenta que esos ciclos de la vida humana y animal están vinculados a los ciclos del cosmos, y al no comprender eso, vivimos como se nos pega la gana. Entonces, ahí uno ve también un saber muy profundo, un saber de comunión con nosotros, y eso está presente en toda la América, desde la tierra mapuche hasta la zona, incluso hasta el Canadá, con las culturas de esas zonas, uno ve esa cosmovisión. También el doctor David Ferriz va a mostrar, por ejemplo, cómo y eso también ahora que estuve en Chile, lo reforcé mucho porque compartí mucho con historiadores y filósofos chilenos. Entonces el doctor David Ferriz va a decir que los antiguos incas en sus mitimaes, cuando invadían otro pueblo, le daban, primero no hacían estas conquistas de exterminio, que esas son muy clásicas del oriente, del África y del occidente. Los romanos, cuando acabaron con los fenicios, con los cartagineses, llegaban y exterminaban, a desaparecer el grupo humano. Y eso no se ve tanto en la América antigua, se ve más un respeto al enemigo vencido, y también se ve la posibilidad no solo de darle los derechos de ciudadanía, sino de respetarle sus credos y sus cultos. Cuando estuve ahora en Chile, Gastón Zulet precisamente me dijo, un filósofo muy interesante, que en los estudios que han hecho los chilenos de cómo llegaron los incas hasta el río Biobío, dice que casi no hubo guerra, que llegaban los incas y hablaban con los caciques mapuches o de otros grupos y que les invitaban a el Cusco para que lo conocieran. Y además les decían que en el Coricancha iban a tener a su deidad en un lugar especial y le iban a reconocer su culto y les iban a reconocer sus derechos de ciudadanía. O sea, y entonces que buena parte de la conquista inca sobre Chile se hizo de esa manera, ¿no? Y eso lo dicen mucho hoy en la historia, los historiadores chilenos que se han dedicado a eso han trabajado mucho eso, ¿no? Lo han investigado bastante. Pero también aquí hay historiadores que lo muestran. Entonces está el concepto del mitimae, que era el respeto al enemigo vencido, y el otorgarle los derechos que se tenían. No quiere decir que no haya habido épocas, que las hubo, como igual en el México antiguo, también de violencia y de brutalidad. Y de hecho se dice, y en eso yo coincido, que cuando llegan los españoles ya encuentran sociedades en decadencia. De hecho, aquí había habido una guerra entre dos hermanos, medios hermanos, Huáscar y Atahualpa, y si no recuerdo, el que triunfa es Atahualpa, y Atahualpa extermina a todos sus familiares en esta zona, ¿no? ¿Y por qué? Una lucha de poder, ¿no? Que había, bueno, ahora lo podemos analizar, ¿no? ¿Por qué? Endocría. ¿Por qué? Endocría. Se dio la endocría antes de Atahualpa y Huáscar. ¿Qué es la endocría? La mezcla entre hermanos. Sí, que eso se dio, pero eso era algo generalizado en todo el mundo, ¿no? Estaba generalizado.
Pero aún así no se ven esas guerras de exterminio que hubo en Europa, ¿no? Donde se aniquilaban poblaciones completas. Y es algo muy típico de la América antigua. Entonces, tenemos una herencia humanista que viene de épocas muy antiguas. Igual se ve entre los olmecas y los toltecas del México antiguo y entre los uyumbes de la zona de Colombia. Una cultura muy interesante que no se ha investigado todavía a fondo, pero que sí en sus vestigios se ve esa base humanística que ellos tuvieron. Entonces, una de las cosas que el doctor David Ferriz Olivares va a destacar como elemento indispensable para la unidad entre los latinoamericanos es ese humanismo que tenemos, y que hemos heredado, y que sigue estando vigente, y que además otros pueblos cuando vienen lo ven, lo aprecian, y que quizá nosotros muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Ahora, ese humanismo obviamente requiere de solidificarse a través de conceptos y criterios más claros, porque a veces ese humanismo también puede volverse, digamos, se puede manifestar a través de cierta idiosincrasia, en algunas regiones se ve de nuestra región, que ve a lo extranjero como algo mejor que lo propio, ¿no? Que siempre está viendo al extranjero como algo mejor que lo propio, y que tiende a negar lo propio. Y entonces llegan los extranjeros y les abrimos todas las puertas para que hagan y deshagan lo que quieran. Un ejemplo es Cusco. Que aquí realmente quien es dueño de Cusco en los temas de las zonas arqueológicas y el turismo, pues son todas las transnacionales extranjeras, ¿no? Y eso no ha contribuido a que en lo económico, en muchos sectores, haya una mejoría de sus condiciones de vida, porque parte del paisaje pues es la gente pobre que hay en Cusco, parte del paisaje turístico. Entonces muchos turistas vienen aquí, entre comillas, a contribuir a ayudar a los pobres, pero es más como parte de ese paisaje turístico donde al turista lo invitan a que haga turismo ayudando al pobre, y por lo tanto tenemos que sostener el que siga habiendo pobres para que sigan viniendo turistas, ¿no? Y entonces son de esos mecanismos un poquito alienantes en los que vivimos en nuestras regiones, y lo mismo pasa en México. Ustedes van a la zona maya de México, que es la zona de mayor visita turística, parte del paisaje turístico son los pobres. Y entonces muchos turistas van a hacer su labor social de los países ricos para ayudar a los pobres, pero el mecanismo y el sistema de organización social que estamos teniendo sigue contribuyendo a que siga habiendo esos pobres y hasta más pobres, y se vuelve parte de ese paisaje turístico. Y el pobre además se acostumbra a recibir la limosna, el asistencialismo, esa limosna que no le ayuda muchas veces a salir de su pobreza, ¿no? Entonces hay un fenómeno ahí del cual tenemos que salir, y que tiene que ver en buena medida con esa psicología en la que nos ha hecho exaltar la pobreza como una cualidad, ¿no? Y para eso me voy a remitir a un filósofo, Max Weber, que aunque yo no estoy a favor de la ideología protestante, pero Max Weber sí hace un análisis muy interesante entre la ideología que generó el catolicismo en los países del sur de Europa, donde exaltaban la pobreza como una cualidad humana. Entonces él se pone a analizar que los países católicos difícilmente salen de la pobreza, les cuesta mucho trabajo, porque en su raíz está exaltar la pobreza como una manera ideal del ser humano, porque incluso en buena parte de su pensamiento exaltan mucho esta frase de Jesús, de que más fácil entra un pobre en el reino de los cielos que un rico en la aguja, en la cabeza de una aguja, ¿no? O en un camello, ¿no? Un camello entra más. Sí. Entonces, en esta exaltación de esta idea, que la absorbimos mucho los latinoamericanos, pues se crean situaciones complicadas en nuestra región, ¿no? Donde entonces sí tenemos que cambiar esa visión y darnos cuenta que es importante que nuestras sociedades salgan de la pobreza, de la miseria, pero para salir obviamente también tenemos que acabar con la riqueza excesiva de unos pocos, que ese es otro tema. El maestro José Emilio Borrón de Andrade decía que la mejor manera es
la educación, la reeducación de los unos y de los otros. O sea, la gente que tiene mucho, porque ¿qué pasa? Podemos a través de una revolución exterminar a los ricos, pero luego los que queden van a formar su nueva, de ahí surge una nueva clase rica. Nuevos ricos. Sí, que eso ha pasado ya muchas veces. En la Revolución Mexicana pasó eso. Los revolucionarios, que literalmente con las armas exterminaron a buena parte de la clase rica de hacendada de México, después ellos ocuparon esos lugares y venían de estratos medios y bajos. Y luego ellos fueron los nuevos terratenientes que tuvieron el poder y que detentaron otra vez ese poder de una manera inapropiada. Entonces, el maestro José Miguel decía que la mejor manera es educar al que tiene para enseñarle a que no es adecuado tener tanto, o sea, no es algo racionalmente lógico, pero al que no tiene, innecesario tampoco, es absurdo, y al que no tiene también hacerle ver que el estar en ese estado no es algo adecuado y que tenemos que elevar la condición, en realidad elevar la condición de ambos, porque de ambos, ¿no?